Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo soy la doctora Alejandra Gutiérrez. Yo soy médico audiólogo y otoneurólogo y aparte tengo un curso de alta especialidad en neurofisiología otológica infantil que realicé en el Hospital Infantil de México. Entonces, bueno, para mí es un honor y un gusto platicar del tamiz auditivo neonatal, ya que es piedra angular pues, la situación de muchos pacientes donde si queremos tener pacientes rehabilitados, sin secuelas, todo parte desde tener un programa adecuado de tamiz auditivo neonatal, ¿no? Si queremos llegar a esos pacientes que eventualmente tienen pérdida profunda, que van a requerir un implante coclear, bueno, lo que queremos con el programa de tamiz auditivo neonatal es identificarlos para poder actuar de la forma más rápida posible. Entonces, vamos a empezar con esta presentación. ¿Cómo estamos a nivel global? Bueno, esta es la última estadística que salió en el artículo en el 2020, ¿no? Donde pues vemos que sí, países primer mundo tienen un acceso global del tamiz auditivo neonatal, ¿no? México nos posiciona más o menos entre un 10 a un 50%, ¿no? De cobertura del tamiz auditivo neonatal. Entonces, bueno, hay mucha área de oportunidad y programas como este que pronto esperemos que también se hagan el lista a nivel nacional podamos cubrir gran parte de esta población. Normalmente, ¿no? Hay diferentes formas o diferentes programas que se pueden ir haciendo y es importante saber a qué población va a ser nuestro target o a quiénes vamos a ir dirigidos y en base a ir escogiendo cuáles son los equipos o las formas que mejor se adapten, ¿no? Podemos tener las emisiones otoacústicas, que ahorita vamos a hablar rapidísimo de ellas, los potenciales automatizados o podemos tener una combinación entre estos, es decir, el ABRIS, potenciales automatizados, más el programa de emisiones otacústicas. Podemos ver una vez más que pacientes con mayor PIF, ¿no? Tienen también mayor inversión en programas como de este tipo. Entonces, bueno, un poquito de la estadística. Hay pocos datos, ¿no? Bueno, en la última cifra, ¿no? Tenemos que 2 a 3 de cada 1000 recién nacidos van a tener algún grado de pérdida de hipoacusia, ¿no? Y pues ya sabemos que la gran parte de estos pacientes a nivel mundial se encuentran en las zonas con mayor necesidad económica, ¿no? Aproximadamente 250 millones de personas, ¿no? Tienen problemas importantes de audición. Y algo súper importante es que el 50 de los pacientes con factores de riesgo son identificados que tengan pérdida auditiva. ¿Esto qué quiere decir? Que sí es muy importante que preguntemos, obviamente por factores de riesgo, pero también si no tienen factores de riesgo, eso no significa que no puedan tener un problema auditivo, ya que si nos basamos únicamente en factores de riesgo, pues estaremos identificando el 50% de los niños que sí tienen, pero se nos estaría escapando el otro 50% que no tienen factores de riesgo. Entonces, importante en México, cifras, 3 de cada 1000 niños, problema auditivo, ¿no? Pero aquí lo importante es que el 100% de los niños que se identifiquen con el tamiz auditivo van a tener una hipoacusia discapacitante. ¿Y qué es una hipoacusia discapacitante para la OMS? Para los niños es que en el mejor oído tengas un nivel de audición mayor o igual a 35 decibeles. Es decir, el tamiz está con esa necesidad de capturar a esos niños que tienen umbrales por debajo de 35 decibeles. Es decir, por eso se creó a 35 decibeles, ¿no? Para poder detectar todas las hipoacusias discapacitantes. Pero lo importante de aquí es que el 20% de los niños que nosotros identifiquemos por medio de un programa de tamiz auditivo neonatal van a tener una pérdida profunda neurosensorial, es decir, que la cóclea o el nervio pueden estar totalmente dañados y para estos niños es importante, ¿no? Hacerles, identificarlos para darles auxiliares auditivos de acuerdo a sus necesidades. Y si con el auxiliar auditivo aún no llegan o no tienen un adecuado desarrollo, bueno, entonces ya brincamos a a una segunda etapa que sería el implante coclear, ¿no? Algo súper importante es todos los niños que vienen de UCIN o que tienen antecedentes audiológicos importantes, las estadísticas se aumentan, ¿no? Niños que hayan permanecido en unidad de cuidados intensivos, se puede aumentar la cifra a uno de cada 20 a uno de cada 50 niños tendrán hipacusia, ¿no? Entonces es súper importante tener un programa de tamiz auditivo neonatal universal que ahorita vamos a ver y otro programa totalmente diferente para los niños con alto riesgo, los niños que provengan de la UCI.
Entonces, ¿qué es el tamiz auditivo neonatal? Bueno, ese es un proceso que debe ser fácil, rápido, replicable, ¿no? Utilizando métodos ya sea electroacústicos, un sonido como las emisiones otoacústicas, o electrofisiológicos como los potenciales automatizados en el primer mes de vida del niño, ¿no? Este va a ser el primer paso para poder tener todo un buen cimiento de un programa de seguimiento de estos pacientes. Algo súper importante que también tenemos que recordar son los tiempos meta del Joint Committee on Infant Hearing que salieron en el 2020. En el 2020 se modificaron y ahora manejamos tiempos metas de cuánto? De uno, como dice aquí, uno, dos y tres. Bueno, ¿qué quiere decir? Uno, que en el primer mes de vida yo debo de realizar el tamiz auditivo neonatal de mi paciente. Para que los niños que no pasen, entonces pasemos a la meta 2, que sería antes de los 2 meses, ya tener el estudio protocolo audiológico completo, toda la batería diagnóstica completa, es decir, ya estudios para saber específicamente cómo está la audición de este paciente, para que entonces pasemos a la meta 3, o sea, es decir, antes de los 3 meses de edad, donde el paciente ya necesita tener, en caso de que requiera, por ejemplo, una ayuda auditiva, como los auxiliares auditivos, que requiera una interconsulta a otorrino, que requiera una interconsulta a estimulación temprana, a estimulación de terapia auditiva verbal. O sea, ya a los 3 meses el niño ya tiene que empezar a tener todas las herramientas necesarias para poder disminuir las secuelas que pueda tener, ¿no? Entonces, estos son los tiempos meta que son los objetivos guías para muchos de los países que desarrollan su programa de tamiz auditivo neonatal en base a estas guías clínicas. ¿Quiénes pueden realizar el tamiz auditivo neonatal? Realmente todos, todos mientras estén capacitados. Yo creo que lo que hace falta es justo, ¿no? Personal, material para poder abarcar toda la población que todavía no tiene acceso al tamiz auditivo neonatal. Lo que sí es importante es que se recomienda siempre que un audiólogo esté supervisando el programa para ver que se estén cumpliendo las metas internacionales de calidad de un programa de tamiz auditivo neonatal. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos que requerimos para tener un programa de tamiz auditivo neonatal? Bueno, primero que nada, tratar de cubrir el 95% de la población. Ya dijimos, identificar una pérdida auditiva igual o mayor a 35 decibeles en el mejor oído, es decir, detectar el 100% de las hipoacusias discapacitantes, ¿no? En niños. Sensibilidad del 97%, que realmente tengamos una efectividad del 100%. Y miren, el dato más importante es el porcentaje de referencia, 4%. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo en mi programa de tamiz auditivo neonatal tengo una tasa de refer o que no pasa en mi tamiz al más del 4%, significa que algo en tu programa está fallando, ya sea la técnica, el equipo, que a lo mejor necesitamos más capacitación pues del equipo. Ese es un factor muy importante de esa. Por eso se recomienda tener un control de los resultados del tamiz precisamente para ver que se estén cumpliendo los objetivos internacionales, ¿no? Y por lo menos darle un seguimiento al 95% de estos pacientes que no pasen el tamiz auditivo neonatal. Entonces, todos estos criterios se tienen que cumplir para que nosotros podamos decir, ok, tengo un programa de tamiz auditivo neonatal exitoso. Y vemos, ¿no? O sea, ya dijimos que pueden ver diferentes equipos. Podemos ver que primer mundo, sobre todo, ocupan el ABRIS, los potenciales automatizados, porque son mucho más específicos, ¿no? No se nos van tantos falsos positivos como en otras pruebas. Entonces, podemos ver que mucho del primer mundo, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra y Australia, que también en la parte audiológica son un potencial enorme, ¿no? Utilizan ABRIS. México, estamos más en la línea de emisiones autoacústicas porque seguramente porque es mucho más accesible, mucho más rápido, mucho más económico. No utilizamos eh, eh, a lo mejor electrodos, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que en este país se utilizan más las emisiones autoacústicas. Pero nada más sepamos que las emisiones autoacústicas realmente lo que estamos valorando y observando es cómo está funcionando la cóclea, específicamente, como podemos ver aquí, cómo están las células ciliares externas, ¿no? O sea, tenemos células ciliares internas y las células ciliares externas. Y las células ciliares externas lo que tienen son unos vellosidades, unos cilios que hacen estos cilios, que estos cilios con el sonido van reaccionando y se van contrayendo porque son móviles. Entonces, lo que hacemos con las emisiones autoacústicas es medir la capacidad de estos cilios de las células ciliares externas para
moverse y entonces vemos qué tanto se mueve y si entran dentro de parámetros normales. Básicamente es lo que estamos observando. Aquí igual una imagen, ¿no? Podemos ver muy bien cómo están las células ciliares externas en forma de V, las internas parecen más planas, su disposición, ¿no? Entonces podemos ver esto. Y hay dos formas que podemos nosotros grabar esta respuesta, que son las transientes y producto de distorsión, que están en nuestro equipo, que están en su equipo, en el Otorrit, pero en la versión de tamiz, no en la versión diagnóstica, ¿no? Entonces, en la versión de tamiz ustedes van a poder tener transientes y por producto de distorsión. ¿Qué hacen? Las transientes únicamente mandamos un estímulo y paramos para poder grabar la respuesta de estos cilios. ¿Por qué? Porque si lo estamos grabando mientras estoy mandando el estímulo, las voy a enmascarar y no las puedo responder. Entonces lo que hace este equipo es mandar un estímulo, se para para grabar la respuesta, vuelve a mandar un estímulo, vuelve a captar la respuesta y así va haciendo varias promediaciones, ¿no? Para ver qué tanto realmente es la respuesta del paciente o puede ser un artefacto propio, ¿no? Y con los productos de distorsión, como lo dice su nombre, distorsionan la membrana basilar. ¿Por qué? Porque estos utilizamos dos estímulos para generar un tercer estímulo. Entonces, ya, no, ya grabé. Pasa, pasa, pasa. A ver, vamos a stop share.